¿Qué tal, estimados estudiantes de tercero de secundaria? Nos volvemos a encontrar, aunque sea por este medio, y a partir de ahora vamos a llevar puras clases virtuales hasta nuevo aviso. ¿Ok? El primer tema, de acuerdo a nuestra programación, es la literatura de medieval, pero enfocado solamente en España. ¿Ok? En otras palabras, vamos a hacer literatura medieval española. ¿Ya? Vamos a empezar nosotros con el contexto. Siempre yo te he recalcado en clase que la literatura siempre está al lado de la historia. Es decir, la literatura tiene una base histórica. De ahí nace y la transforma. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué pasaba en la Edad Media en España y en realidad en toda Europa, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo comienza la Edad Media? La Edad Media comienza en el siglo V y termina en el siglo XV. ¿Ok? Con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América. ¿Ya? Ese es más o menos los años en que se desarrolla. Si tú te das cuenta, son 1000 años. ¿Ya? ¿Qué más pasa en la Edad Media? En la Edad Media había una institución que estuvo sumergida en todo lo que tenga que ver con la vida. Es decir, estaba sumergida en la parte social, en la parte política, en la parte económica, ¿ya? En la parte vivencial de cada persona. Y esa institución era la iglesia. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá la iglesia, ¿ya? Que es una institución, ¿ya? Con mucho poder. Institución con poder. Voy a ponerlo poder con mayúscula. ¿Ok? O sea, la iglesia tenía un gran poder en la Edad Media. ¿Ya? La economía de esta etapa de la humanidad en Europa específicamente se basaba en el feudalismo. Lo voy a colocar acá. Feudalismo. Para los que ignoran qué cosa es el feudalismo, trataba más o menos así, ¿no? Había un señor feudal que era el dueño de las tierras. Este señor feudal contrataba, se asociaba con otro señor llamado vasallo. Entonces había una relación entre el feudal y el vasallo. ¿Ya? El feudal le daba protección al vasallo y el vasallo trabajaba para el feudal. Era una relación. Y el vasallo pues conseguía sus obreros, sus peones para que puedan trabajar la tierra. Entonces había esa relación. En otras palabras, el que tenía el poder, el que tenía la riqueza, el dinero, la plata, eran los señores feudales. Aquellos que tenían pues las tierras. ¿Okay? Entonces de ahí nace el feudalismo. ¿Ya? Como cuarta característica del contexto, nosotros vamos a colocar que ya, vamos a colocar nosotros que había una gran influencia como la iglesia tenía poder, había una gran influencia con respecto a la ideología de Dios, gran influencia de Dios. ¿Ok? O sea, la vida del hombre giraba en torno a la creencia de Dios, ya que la iglesia tenía bastante poder. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo el contexto histórico, nos estamos pues sumergiendo en el pensamiento del hombre de la Edad Media española. ¿Ya? A esto le vamos a agregar un dato más, ¿ya? Un dato muy importante que va a permitir pues poder comprender lo que tenemos acá. ¿Ya? Ese dato es la aparición de las lenguas. Vamos a ponerle romances. ¿Ya? ¿Me he equivocado? De las lenguas romances. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que en esta época, en esta edad, comienzan a aparecer pues el castellano, el portugués, el italiano. Se comienzan a formar como lenguas. ¿Ya? Se comienzan a formar como lenguas. Entonces, más o menos es un contexto histórico. Abajo, ¿qué manifestaciones literarias se han presentado pues en el contexto histórico de la Edad Media? O sea, ¿cómo se ha manifestado la literatura en esta edad? ¿Cómo se ha manifestado? Se manifestó de dos formas. Del mester, escucha bien, mester de juglaría y mester
de clerecía. ¿Qué quiere decir eso? Primero vamos con mester. Mester quiere decir señor, ¿ya? De juglaría, que tiene que ver con el campo, con los que recorren, las personas que recorrían de un lugar a otro, se le llaman juglares, ¿ya? Los juglares eran personas normales como tú y como yo, que iban de un lugar a otro y contaban historias, contaban hazañas, ¿ya? Entonces, esos señores, mester, ese señor de juglería, crearon pues la corriente del mester de juglería, ya históricamente. Pero también había otro mester, o sea, había otra forma de hacer literatura, y era el mester de clerecía, y clerecía es del clero, de la iglesia, ¿ok? En otras palabras, te resumo, las manifestaciones literarias se dieron por el mester de juglería, gente que iba de un lugar a otro contando historias, y el mester de clerecía, que eran el clero, los sacerdotes de la iglesia, que contaba, pues, hacía su literatura también, ¿ok? Cada una de ellas tiene su característica, ¿ya? Como principal, o mejor dicho, como característica vamos a hacer una pequeña comparación rápida y sencilla. La primera es que el mester de juglería es anónima. Anónima. Y el mester de clerecía va a ser lo opuesto, ya no va a ser anónima, sino va a ser como autor. Se conoce el autor. Se conoce al autor. ¿Ok? El tema, o los temas que había aquí, eran propiciados por un héroe. Y este héroe siempre estaba acompañado de una figura femenina. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. Héroes y figuras femeninas. ¿Ok? Héroes y figuras femeninas. ¿Ya? O sea, las historias que ellos contaban, pues siempre había un héroe. Y no solamente eso, sino que este héroe siempre estaba acompañado, pues, de una dama, ¿no? ¿Ya? En cambio aquí ya los temas no tenían que ver eso. Los temas eran un poco más profundos. ¿Por qué? Porque es del clero, de la iglesia, y el pensamiento era la gran influencia de Dios. Entonces acá los temas eran filosóficos con respecto a Dios. Entonces vamos a poner acá. Los temas eran filosofía de Dios. ¿Ok? Mira, estamos en un contraste entre los dos mesteres, ¿ya? No te olvides. Es un contraste. Vamos con la tercera característica. La tercera característica es que ellos de acá tienen un lenguaje, tienen un lenguaje expresivo. O sea, un lenguaje más sencillo, más coloquial, más vulgar, ¿ya? Y el mester de clerecía, no. El mester de clerecía tiene un lenguaje culto. Es un lenguaje más sofisticado, más preparado, ¿ok? Como cuarta característica, nosotros vamos a poner que, estos dieron orígenes, mira, dieron origen a lo que te he puesto acá. Dieron origen a las lenguas nacionales. A las lenguas nacionales. Dieron origen a las lenguas nacionales. Es decir, que esta forma de hacer literatura ocasionó que las lenguas, de acuerdo a los sectores, a los territorios, se comiencen a formar como tal, ¿ya? Entonces, si yo te preguntase a ti, ¿de dónde nacen las lenguas nacionales o las lenguas romances como el castellano, el portugués? Entonces tú me tienes que decir que nace del mester de juglaría, ¿ok? En cambio, en la parte de acá abajo, en el mester de clerecía, pues ya no había una cuestión ya de origen de las lenguas, sino ¿por qué? Porque tenían un lenguaje figurativo, simbólico. ¿Ok? Como tenía un lenguaje figurativo, un lenguaje simbólico, no ocasionaba pues la aparición de una lengua, no propiciaban eso, ¿ya? Bueno, yo creo que aquí sobresalen, ¿ya? Los cantares. Aquí sobresalen los cantares de gesta. Yo te voy a explicar qué cosa es eso. Y aquí sobresale, ¿ya? La lírica.
¿ok? La lírica, o sea, acá sobresalía la lírica y acá los cantares de gesta. Nosotros, ¿dónde nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en esta parte de acá, en el menester de juglería, ¿ok? Como te he puesto en esta última parte, lo voy a subrayar de rojito, ¿no? Lo voy a subrayar de rojito, observa, mira, por favor. Lo voy a subrayar de rojito. El menester de juglería ocasionó que nazcan los cantares de gesta. Y los cantares de gesta es una forma de hacer literatura, así como existe la novela, el cuento, la poesía, también existe el cantar de gesta, ¿ya? ¿Qué es el cantar de gesta? El cantar de gesta, pues, es una composición literaria que es el primer escalón de una lengua, ¿ya? Te explico. En el caso de España, la primera obra que se escribe en lengua castellana es el Cantar del Mío Cid. Este Cantar del Mío Cid, por ser la primera obra que se escribió en castellano, es un cantar de gesta. Cantar de gesta significa entonces la primera obra que dio origen a un idioma, a una lengua. En este caso a nosotros nos interesa la lengua castellana. ¿Ok? Entonces vamos a colocar acá, cantar de gesta. Ya, vamos a colocar, es una composición literaria que dio origen a una lengua. Obviamente que esto tiene muchas más características, podríamos formular de repente un mejor concepto más teórico, más científico, pero en base a esta idea, ¿ok? Nosotros, de todo lo que apareció en Europa, como estamos en literatura española, nos vamos a enfocar en este cantar, que es un cantar de gesta, en el Cantar del Mío Cid, ¿ok? El Cantar del Mío Cid, ¿ya? Vamos a colocar algunos datos, ¿ya? Algunos datos relativos para tu conocimiento de cultura general, ¿ya? Y dice así, primera obra en castellano. Primera obra en castellano. Eso ya te lo mencioné, lo estoy poniendo como dato, ¿ok? Obviamente, como nace, el cantar de gesta nace del menester de juglería, aquí te he puesto que es anónima. Por lo tanto, el cantar de Mío Cid no tiene un autor conocido, es anónima. Es anónima. ¿Ok? Este cantar del Mío Cid tiene, pues, una estructura, ¿ya? Tiene una estructura de 3 partes, o 3 cantares, ¿ya? Colocamos acá. Contiene 3 partes. Lo vamos a colocar acá. Ojalá alcance, ¿ya? Primero, el destierro del Cid. Destierro del Cid. Obviamente, cuando nos referimos al Cid, nos referimos pues al cantar del Mío Cid. Ahorita te voy a explicar de qué consiste. Esa es la primera parte. La segunda parte, vamos a ponerlo por acá, son las bodas de las hijas del Cid. ¿Ya? Las bodas. Las bodas de las hijas del Cid. Y la tercera parte, lo vamos a colocar más abajito, se llama la afrenta. De Corpes. La afrenta de Corpes. Entonces, son 3 partes. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Ok? Eso es lo primero con respecto a la estructura de esta obra. ¿Ya? Está escrito, como digo, en un castellano antiguo porque es la primera obra que se escribió en esta lengua. Los temas, podemos enumerar un sinfín de temas. Nosotros vamos a poner el tema más importante, que es la recuperación del honor. Lo voy a colocar honor en mayúscula. Y voy a subrayar esa palabra clave, por favor. Honor. Que de repente muchos no sabemos qué cosa es o no lo tenemos sencillamente.
pero la recuperación del nombre será el tema primordial. Vamos a encontrar como otros temas a todo lo que yo te he puesto acá. ¿Ok? Y de todos ellos vamos a colocar a uno que es la religiosidad. La religiosidad y búsqueda de valores. ¿Ya? De valores. Hijo, como esta es una obra de la Edad Media, y la Edad Media pensaba de esta manera, dentro de esto que vamos a leer, vamos a encontrar todo lo que está acá. Vamos a encontrar, ¿ok? La obra comienza cuando el Cid, ¿ya? El Cid era pues alguien bien querido por el rey Alfonso VI, y este rey pues siempre lo mandaba a él a recaudar ciertos impuestos, y por ciertas cuestiones del destino, otras personas lo difaman al Cid, que se llama Ruy Díaz de Vivar. Díaz de Vivar pues es, como quien dice, coigoteado y lo difama. Y le hacen creer al rey Alfonso que él se quedaba con el dinero que recaudaba. Entonces pues el rey al creer eso lo destierra. Por eso que la primera parte se llama el destierro, es decir, lo destierra. No solamente contento con eso, con el destierro, sino que a pesar de eso, prohíbe a todo mundo que lo ayude o que sencillamente le dé alojamiento, ¿ya? Y determina que aquel que hace eso también va a ser desterrado igual que el Cid. Entonces pues el Cid, apenado porque realmente amaba al rey Alfonso, hace caso y sale de la ciudad desterrado. ¿Okay? En ese destierro hay gente que se le va juntando, ¿no? Porque él tenía bastante gente fiel a él y se le iba juntando, ¿ya? Porque él era un guerrero, era un caballero. Entonces pues se emprendió un viaje con una buena cantidad de personas que una de ellas lo financió en dinero, para que pueda emprender sus hazañas. ¿Okay? Entonces él va conquistando la ciudad que llega, la va tomando y la va liberando de los moros. ¿Quiénes son los moros? Acá voy a colocar moros. Resulta que en España los moros eran los musulmanes que habían invadido España y muchas partes o muchas ciudades de España estaban invadidos por ellos, por los musulmanes, los moros. ¿Okay? Entonces cuando el Cid fue desterrado y llegaba a un lugar donde estaban ellos y combatía y tomaba la ciudad y lo liberaba y lo volvía ya no mora sino una ciudad cristiana, una ciudad no cristiana. Entonces cuando el Cid conquistaba una ciudad, lo que hacía es pues enviarle regalos al rey Alfonso, para que así pues este rey de repente aplaque o un poco sienta compasión por él, ¿ya? Y poco a poco pues el Cid conquistaba ciudades y mandaba regalos al rey, conquistaba ciudades y mandaba regalos al rey, y así sucesivamente. Y el Cid también poco a poco se convirtió en un ser muy poderoso, muy rico, de tal manera pues que al final el rey lo perdona, ¿ya? Aparecen dos sujetos, los infantes de Carrión, así se le llama. Estos dos sujetos eran infantes, pues como vieron que el Cid tenía dos hijas, y como el Cid se estaba haciendo con poder y riqueza, pues tentaron suerte, y al final pues conquistaron a las hijas del Cid, piden la mano y desean casarse, ¿no? Ahí comienza pues la segunda parte, que es las bodas de las hijas del Cid. ¿Okay? Pero el Cid tiene una desconfianza de ellos porque había escuchado que estos eran cobardes, y para la Edad Media la cobardía era un valor que no se podía dar el lujo de no tenerlo. Todo caballero tenía que tener valor, entonces eran cobardes. Y el Cid pues le tenía, como he dicho, cierto recelo, ¿okay? No confiaba en ellos. Ellos se dieron cuenta de eso, y aparte como se llevó a cabo como una burla, se burlaban de ellos, de los infantes de Carrión, por su cobardía, pues entonces ellos cometen un grave error. ¿Qué es lo que hacen? Después de haberse casado, porque se casan con las hijas del Cid, se las llevan pues al bosque, la desnudan a las hijas del Cid y las dejan ahí abandonadas a su suerte, para que sean comida de los lobos. El Cid se entera pues, ¿no? Y pide pues que esto, de una u otra manera, por lo legal, que se resarza. O sea, tiene que haber algo que pueda hacer él, ¿no? Para castigar a esos infantes de Carrión. ¿Ya? Y ahí es pues donde comienza la tercera parte, que es la afrenta de Corpes, ¿ya? El Cid pues obliga, ¿no? a que se separen, se podría decir, ¿no? Y lo logra. Entonces estos sujetos, el Cid se venga de ellos, ¿ya? Estos sujetos caen muertos por otros infantes, ¿ya? Otros
que pide pues después de eso las manos de las hijas del Cid otra vez, ¿ok? Entonces de esa manera, mira cómo por la ofensa que le hicieron a sus hijas, por la ofensa que le hicieron al mismo Cid, desterrándolo, difamándolo de algo que él no había hecho, en el transcurso de la obra, él poco a poco va recuperando el honor, tanto de su familia como de su posición social y su posición ante los demás. Poco a poco va recuperando el honor hasta llegar de nuevamente a ser amado por el mismo rey Alfonso. ¿Ok? Entonces, por eso te he puesto yo como tema, la recuperación del honor. ¿Ok? Y te he puesto la religiosidad de la búsqueda así porque es una lucha entre cristianos y moros, entre creyentes de Cristo y musulmanes que habían invadido España. ¿Ok? Si algún día tienes la oportunidad de leer la obra, te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando con respecto a los cristianos y a los moros. ¿Ok? Bueno, entonces, más o menos de eso trata la obra. Te recomiendo que lo leas, que lo busques. ¿Ya? Hay muchas versiones. ¿Ya? Es una obra interesante y hay que tener mucha calma y mucha paciencia para poder nosotros entender, porque el lenguaje en el que ha estado escrito, recuerda que es un castellano primitivo. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la tarea va a consistir simple y sencillamente, ¿ya? Para que no te hagas un mundo, no te estreses. Vas a escribir un argumento, ¿ya? Un argumento del mío Cid, un argumento de 10 líneas. Lo puedes hacer a computadora, a mano, como tú desees. Pero, una vez que lo hagas, ¿ya? Si lo vas a hacer a mano, lo haces en tu propio cuaderno. Si lo vas a hacer tipeado, lo imprimes y lo pegas en tu cuaderno. Y lo segundo es que le vas a agregar ciertas imágenes. ¿Ya? Si buscas ciertas imágenes, lo puedes dibujar, lo puedes imprimir y lo pegas también en tu cuaderno. ¿Ya? A esa tarea que estás haciendo en tu cuaderno, me lo puedes presentar de muchas formas. Me lo puedes presentar en la misma plataforma o simplemente me lo puedes presentar voy a dejar mi número, me lo puedes mandar por WhatsApp con una foto. Ok, así que no hay ningún tipo de problema. Ya chicos, eso ha sido todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana.